segura, confiable. Seguimos acá. Pero ¿quién de ellos ha asistido a una reunión con Yahvé? ¿Quién ha visto y oído su palabra? Moisés la oyó, Isaías la oyó, Jeremías la oyó, Ezequiel la oyó, Pedro la oyó, Santiago la oyó, Samuel la oyó. También en el templo, el profeta Natán, cuando fue y le preguntó por tercera vez, ¿y qué hago? Porque esta voz me está llamando. Le digo, he aquí, Señor, tu siervo, dime para qué soy bueno. He aquí, Señor, habla, tu siervo escucha. Y esa fue la señal, el signo sobrenatural del llamamiento a la vocación profética de Samuel. Vemos incluso O sea, toda la Biblia está cargada. Ahora, no con esto estamos invalidando, porque, a ver, Bernardita de Lourdes tuvo el llamado. Los 3 niños de Fátima, los patrocios, también tuvieron el llamado. Y por cierto, la Virgen o Jesús, hablando de la advocación profética cierta, auténtica y fidedigna de los 3 niños, de los 3 pastorcitos, ¿les evitaron el carbón encendido a los 3 niños? ¿Cómo los trataron, José? Incluso demostrado. Por cierto, los 3 niños eran anónimos, no sabíamos quién eran. Eran anónimos. Los 3 niños del anonimato de Dios. No, sabíamos con nombre y apellido dónde eran, dónde vivían y dónde estaban. Tanto así que la policía de la época, la policía secreta del Estado, se los llevó. Fueron tratados, torturados psicológicamente, sometidos a una tortura tremenda. La Virgen les mostró el infierno. Digo yo, si la Virgen hiciera eso hoy en día, va la Virgen presa por supuesto maltrato a los niños. Qué tremendo, ¿ah? Y la Virgen no tuvo en reparo en mostrarle el infierno a los 3 niños. ¿Vino el carbón encendido sobre los 3 niños? Pregunto, José. Y un carbón bastante encendido. Bastante encendido a purificarlos. Fueron profetas purificados los niños. Profetas purificados. Vamos a nombrarlos. ¿Quiénes eran? Lucía. Jacinta. El niño, ¿no te acuerdas del niño? Francisco. Hablando de Francisco. Hablando de Francisco. Muy bien. ¿Tú sabes cómo murió Jacinta? Poco se habla de la muerte de Jacinta. Estaba en un hospital, enferma, ya gravemente enferma. No había nadie en ese momento. Ella le pidió a la Virgen morir sola y sin ninguna asistencia. Y sin ninguna compañía. Murió totalmente sola, íngrimamente sola. Los estertores de la muerte, el sufrimiento de la muerte, sola, automáticamente, sin nadie. ¿Eso es carbón encendido? ¿Eso es carbón encendido? Al rojo vivo. Al rojo vivo, como hay un programa de televisión que se llama así. Muy bien. Entonces, esto es importante entenderlo, ¿no? Y veo que hay mucho silencio. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Damos muchas gracias a Yelixa por este extraordinario trabajo que ha hecho el día de hoy. Yelixa, Dios te pague, de ir colocando todas las citas bíblicas. Dios te pague, Yelixa, por este extraordinario trabajo que has venido haciendo. Bueno, seguimos acá. Yo no mandé, mire como dice el Señor en el verso 21. Perdón, vamos a leerlo desde el 19, 23, 19 de Jeremías. El temporal de Yahvé estalla, una tempestad se desencadena y se precipita sobre las cabezas de los impíos. Es la cólera de Yahvé, que no se calmará hasta que no haya cumplido y realizado el propósito de su corazón. Después entenderán ustedes todo esto claramente. Prosigue el Señor aquí en su palabra. Yo no mandé a estos profetas y vinieron corriendo. Tampoco les hablé y se pusieron a profetizar. Está hablando de cuáles profetas. De los profetas que profetizan desde la imaginación, desde el corazón y que no se han purificado. Como ya lo hemos explicado. Sobre los cuales no ha venido el sello del llamado auténtico al profetismo de Dios.
¿Acaso asistieron a alguna reunión conmigo? Ya lo explicábamos, Moisés, Isaías, Pedro, Santiago, Juan, donde la Escritura nos da referencias claras cuando Dios aparta a un hombre y lo toma y lo purifica bajo el crisol del fuego. Experiencia por el Espíritu Santo. Una experiencia directa por el Espíritu. Entonces dice acá, ¿acaso han asistido a alguna reunión conmigo, que es el secreto de Dios, la intimidad con Dios? Entonces, si es así, que transmita mis palabras a mi pueblo, que lo hagan volverse de su mal camino y de sus obras perversas. Entonces aquí entramos a ver que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? Porque uno examina y discierne en este momento, dentro de lo que es el océano de la internet, ¿cuál es el fruto de ciertas corrientes proféticas cuando se les ha tratado dentro del amor y la verdad de Dios, llamar al orden? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo han reaccionado? Jeremías 23, correcto. ¿Cómo han reaccionado, José? Cuando a estas corrientes pseudoproféticas de la imaginación y del corazón que caen en el error por no estar perfectamente purificadas, y a sus seguidores se les llama al orden, ¿cómo reaccionan? Lo rechazan. Pero ¿cómo? Explícalo. Sería el caso de llamar a los que siguen los falsos profetas, atacan a los verdaderos profetas. Ajá, y cuando se les llama al orden, mira hermano, y se le hace una observación, ¿cuáles son las palabras y cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan? Cuando se les trata de explicar, se les trata de decir, ¿de qué forma reaccionan? ¿Cuáles son los verbos que utilizan para defenderse? Sí, ellos piensan que están en lo correcto. Ajá. Que ellos lo que creen está bien. ¿Y se defienden con agresividad? Sin duda. ¿Se defienden con altivez? También. Ok, entonces vemos agresividad y altivez. ¿Se defienden con necedad? ¿Se defienden con necedad? Dice Yeli, se molestan, sí, también. Y se molestan. Es decir, ¿cuál es el fruto que usted percibe? Ira. Resumámoslo en una sola palabra. ¿Cuál es el fruto cuando los tratas de llamar al orden? Ira. Enojo es lo que sienten. Entonces dice el Señor acá, en el 21, si realmente estos profetas han estado en mi secreto, y yo los he purificado, los he llamado y los he enviado, pues que demuestren por sus frutos que son auténticos. Cuando dice, entonces, que transmitan mis palabras a mi pueblo, que lo hagan volverse de su mal camino y de sus obras perversas. Es decir, que por sus frutos demuestren que son auténticos. Y cuando los tratas de sacar del error, ¿cómo reaccionan? Con ira, enojo y rabia. ¿Qué fruto? ¿Ese fruto de quién es? De Satanás. Vámonos al capítulo, sin dejar aquí Jeremías, vámonos un momentico al capítulo 3 de Santiago, para discernir las características del flujo profético cuando viene de la razón humana y en lo que finalmente puede engendrar. Porque no se ha purificado, ni ha pasado por el carbón encendido del altar de Jesús y de Dios. Fíjense, vamos aquí, ya vamos a ir ahí. Esto está tremendo. ¿Cómo está el programa de hoy, José? Buenísimo. Muy bien, bendito y alabado sea el Señor. Aquí tenemos Santiago. Vamos a ir acá. Muy bien. 3.13. Mire como dice aquí 3.13, para discernir y ver las características que rodean este espíritu del profetismo, de la imaginación o de la razón humana y del corazón que no ha sido llamado ni se ha purificado bajo el crisol del fuego de Dios. Mire, las características. Jeremías nos hablaba profetismo de la razón, de la imaginación y del corazón. Eso está referido ¿qué? A la sabiduría humana. ¿O no, José? Sí. Está referido al campo de la sabiduría humana. Muy bien. Dice aquí, en el 3.13 de Santiago, oigan todos, dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta a Dios. Bueno, ¿dónde está el que realmente tiene el espíritu de la sabiduría
¿Dónde está? Yo quiero ver cuál es aquella persona, instrumento, profeta que está ungido con el don de la sabiduría que debe tener un profeta. Hablando de un profetismo auténtico, de un ministerio profético auténtico. Muy bien. Entonces Dios dice, bueno, si de verdad es así, que está llamado, ungido y es un verdadero profeta, y es un verdadero sabio en Dios, dice entonces ahí en el verso 13 de Santiago, muestre, haga palpable, visible, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿No es lo mismo que estamos hablando, José? Sí, esta otra versión dice, si alguien se cree sabio y bien educado, que o sea, si alguien se cree profeta, y si alguien cree que fue llamado a profetizar, ¿qué dice? Que lo demuestre por su bondad y que su conducta sea un ejemplo para los demás. ¿Y qué es lo que vemos cuando entonces a estos hermanos o a esta corriente o a estos seguidores se les trata de llamar al orden? ¿Cuál es la reacción? ¿Fruto de sabia mansedumbre? ¿O qué es lo que vemos, José? Te rechacen. Ira, enojo, rabia. Vemos que aquí el carbón no nos llega. El carbón encendido no les ha llegado todavía. Porque están en el profetismo de la imaginación y del corazón. Muy bien, seguimos acá. ¿Qué dice el 14? ¿Qué dice el 14, José? El 3:14 de Santiago. Si por el contrario tienen ustedes envidia y ambiciones en el corazón, no se sientan superiores, que eso es mentira. Una sabiduría así no viene de arriba, viene de la tierra, solo de la naturaleza. Es del demonio. Finalmente termina siendo campo para Satanás. Una puerta abierta. Es una puerta abierta para Satanás, por eso lo dije. El origen en sí, su primigenia, su génesis es humana, pero termina desembocando en un campo de actuación para Satanás. Termina siendo territorio y partido para Satanás posteriormente. Esta versión dice, pero si tenéis celos amargos, mire, y vayan cada quien discerniendo a lo largo de la internet todas las reacciones que ha habido y cómo han reaccionado unos y cómo han reaccionado otros. Por los frutos se conoce, por los frutos se conoce. Entonces dice aquí, pero si tenéis celos amargos y contienda, mire, dice esta versión, contienda, enfrentamiento, es decir, los llamas al orden y de una vez entran a contender, espíritu de contienda, espíritu de celosía, porque es una celosía que engendra contienda y a la vez trae amargura espiritual. Amargura espiritual. Y esta palabra de amargo lo habla Jeremías porque dice que Dios como castigo a los falsos profetas les va a dar a beber ¿qué? Agua de ajenjo y agua amarga, vinagre, si quiere ponga vinagre. Vinagre, si quiere ponga vinagre. Entonces resulta que la reacción que vemos es una reacción avinagrada, una reacción agria, como si fuera vinagre. Entonces uno se acerca a tratar de ayudar, ¿verdad? O el verdadero profetismo se acerca a tratar de iluminar y la reacción que tú recoges del otro lado es ¿qué? Es confrontación, celosía amarga, vinagre, una reacción agria. Ira, enojo, rabia. Entonces, estamos discerniendo los frutos, José. Los frutos del verdadero profetismo y del falso profetismo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Una orden, ¿no? Porque esta sabiduría, este tipo de proceder, este profetismo de la mente y del corazón, que no se ha purificado ni ha estado llamado genuina y auténticamente, como en el caso de Isaías, y por eso recibió un carbón encendido para purificarlo, ¿verdad? Porque este tipo de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal. Mire cómo habla primero, terrenal, animal y finalmente diabólica. Lo que explicaba, en su principio va a ser humana, pero por la tosudez, la necedad, la ira, el enojo, la contienda, la celosía y la amargura,
deriva en un campo y en un terreno donde Satanás Ideal termina para Satanás. tomando control. En otras palabras, lo que tú dices, un escenario ideal. Le sirven en bandeja de plata el escenario para que Satanás actúe. Muy bien. Continúa aquí diciendo, porque donde hay envidia y ambiciones habrá desorden y acciones malas de toda clase, mientras que la sabiduría que viene de arriba es pura, pacífica, indulgente, bondadosa, llena de compasión y produce buenas obras. Amén. Entonces vamos a ver, ahí están los dos flujos proféticos. No es parcial ni hipócrita. Amén. Mire como dice aquí. Pero la sabiduría, el verdadero profetismo, como en el caso de Isaías, como en el caso de Pedro, Santiago, Juan, Jeremías, Ezequiel, ¿verdad? Samuel, Natán, todos estos profetas que vemos en la Escritura, Moisés, ¿verdad? Este tipo de profetismo dice, pero la sabiduría que es de lo alto, mire los frutos, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pregunto, ¿cómo ha sido las homilías y las palabras del Padre, nuestro vicario de la iglesia, su santidad Francisco I? ¿Cómo han sido sus palabras, sus homilías, su manera de abordar? ¿Cómo han sido? ¿Cómo han sido? Directas, sin nada de hipocresía, con las cosas como directas, sin hipocresía, sin ambajes, son, sin medias tintas, sin respetos humanos. sin respetos y consideraciones de falsedades y usos convencionales humanos falsos. Directas al corazón, exponiendo la verdad directa de Dios y de su palabra y de su evangelio. Entonces, comparemos y veamos los frutos, las características que rodea una corriente y las características que rodea otra corriente. Recordando que este programa hoy se llama el falso profetismo versus el verdadero profetismo dentro de la iglesia. Y aquí tenemos en este pasaje del 3:13 al 18 de Santiago una clara expresión de todo esto. Voy a leerlo de nuevo por completo, haciendo un barrido total de esta porción porque lo vamos a entender mejor en su conjunto cuando ya ahora lo vuelva a leer. Lo vuelvo a declarar por completo. Dice así, y cada quien vaya ubicando los elementos de estas palabras a qué se refieren, ya con toda la explicación que acabamos de dar. Dice el Señor, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa persona que demuestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si hay algunos que tienen celos amargos y contención en su corazón, que no se jacten ni mientan contra la verdad, porque ese proceder, esa sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y finalmente diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora entendemos por qué Jeremías en el capítulo 23 se expresa y habla como habla con respecto a los falsos profetas. Pero la sabiduría que es de lo alto, referido al verdadero profetismo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cierra aquí con el verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Palabra de Dios. Te lo hago, Señor. ¿Cómo dice esa versión que tú tienes ahí? Voy a leer otro completo. Dice, si alguien se cree sabio y bien educado, que lo demuestre por su bondad y que por su conducta sea un ejemplo para los demás. Si por el contrario tienen ustedes envidia y ambiciones en el corazón, no se sientan superiores, que eso es mentira. Una sabiduría así no viene de arriba, viene de la tierra, solo de la naturaleza, es del demonio. Porque donde hay envidia y ambiciones habrá desorden y acciones malas de toda clase, mientras que la sabiduría que viene de arriba es pura, pacífica, indulgente, bondadosa, llena de compasión y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita.
Los que trabajan por la paz cosechan la justicia como fruto de la paz. Te alabamos, Señor. Ese último verso, vuélvelo a decir. Los que trabajan por la paz cosechan la justicia como fruto de la paz. Amén. Entonces, el fruto final del verdadero profetismo, ¿cuál va a ser? La paz. La paz. ¿Y cuál va a ser el fruto final del falso profetismo? Perversión, perversión. Dice, perturbación y perversión. Es decir, ¿qué es lo contrario a la paz, José? La guerra, la división. La división, la contienda, sobre todo el desasosiego y una profunda desesperanza. Entonces vamos viendo cuáles son los frutos que engendra una corriente y los frutos que engendra otra corriente. Cada quien vaya discerniendo. Aquí hay un comentario de Romana Blanco. Así es, lo que es de la tierra, en la tierra queda y se disipa, y lo que viene de Dios, de lo alto vive para siempre. Amén, Ramona, muy bien, así es, gloria a Dios. Muy bonitas palabras, muy inspiradas, amén. Bendito sea el Señor. Bueno, seguimos entonces aquí, volvemos otra vez porque estamos para adelante y para atrás. Sí, estamos haciendo yo, ¿cómo es? Estamos haciendo acrobacias bíblicas hoy, acrobacias bíblicas. Bueno, muy bien. Entonces volvemos otra vez entonces al capítulo 23 y habíamos leído el verso 22. Lo volvemos a leer para entender ahora mejor por qué Jeremías profetiza como profetiza. Y si nos queda tiempo después de terminar aquí Jeremías, vamos a Ezequiel 13 y capítulo 14. Y yo creo que ya con eso cerraríamos el programa. Cerramos muy bien. La primera de Reyes 22 y la dejamos para que la gente lo estudie. Muy bien. Muy bien, tenemos acá, porque en Primera de Reyes 22 hay una extraordinaria revelación de la palabra que explica todo esto que ha pasado, donde hay dos corrientes proféticas enfrentadas. Una es la corriente de Elías, el auténtico profetismo, y otra es la corriente de Jezabel, que es el falso profetismo. Okay, y esto lo pone de manifiesto en Primera de Reyes 22 el profeta Miqueas, o Micaías, también se le conoce como el profeta Micaías. Representaba o estaba dentro de la corriente del profetismo de Elías, y a su vez estaban los falsos profetas que estaban dentro de la corriente, ¿verdad?, del falso profetismo que representaba a Jezabel, que era la falsa profeta. Entonces esa misma realidad que aconteció en la iglesia en aquel momento existe y está trabada, y hay un enfrentamiento entre el falso profetismo que está representado por Jezabel y sus falsos profetas, y el verdadero y auténtico profetismo que está encarnado y representado por Elías, tipología de auténtico y verdadero ministerio profético. Todo esto se recoge en Primera de Reyes 22. Ahí les dejamos como para que vayan estudiando, vayan viendo, porque es interesantísimo lo que ahí acontece. Ojalá nos dé tiempo para terminarlo. Seguimos acá, entonces tenemos acá el capítulo 23, verso 22, y vamos a leerlo, y dice así, Ezequiel 13 y 14, Ezequiel 13 y 14, posteriormente a esto vamos a estudiarlo, pero ahora estamos en Jeremías 23, dice, Jeremías 23, 22, ¿acaso asistieron a alguna reunión conmigo? Como ya explicábamos, en el caso de Isaías, Moisés, Elías mismo también. Entonces que transmita mis palabras a mi pueblo, para que lo hagan volverse de su mal camino y de sus malas obras. Ya lo explicamos. ¿Cuáles eran los frutos que engendra una corriente y los frutos que engendra otra? En el 23 de Jeremías sigue. ¿Soy yo un Dios solo de cerca? Dice Yahvé. ¿No soy yo Dios también de lejos? ¿Puede un hombre ocultarse en un escondite sin que yo lo vea? Dice Yahvé. El cielo y la tierra, ¿no los lleno yo? Dice Yahvé. Me he puesto a escuchar lo que dicen los profetas que profetizan en mi nombre falsamente. Sus palabras son, he tenido un sueño, he tenido una visión. Mire usted la expresión. Mensaje de fulano, mensaje de fulana.
Mire qué tremendo. ¿Hasta cuándo habrá entre los profetas de mentira que profetizan falsamente y que cuentan lo que han inventado? ¿Qué te parece, José? Qué tremendo. Esta versión dice: ¿hasta cuándo habrá entre los profetas de mentira que profetizan falsamente y que anuncian la impostura de su alma? Que anuncian la impostura de su alma, o sea, la falsedad que hay en su alma. Claro, ¿por qué Dios habla de alma impostora? Ahí interesante porque el profeta, esa versión dice alma impostora o alma falsa. Porque no le han pegado un carbón encendido. Volvemos a lo mismo, no la han purificado. Y por eso terminan engañándose y engañando a otros. Ese es el problema de esto. Incluso pudiera darse el caso, José, de que sea hasta un buen corazón, pero por no estar purificado, o por no querer recibir el acrisolamiento de la purificación, que bien explica Isaías que hay que recibir un profeta, entonces se quedan en una condición de imperfecta santidad, y eso trae como consecuencia de que no oigan nítidamente la voz de Dios dentro de su interior y la confunden con la suya propia. Y engendran posteriormente una profecía de la imaginación y del propio corazón. Terminando de ser esto terreno para Satanás. Seguimos acá. Muy bien. Dice el Señor: pretenden con los sueños que unos a otros se cuentan, hacer olvidar mi nombre a mi pueblo, como sus padres se olvidaron de mi nombre por seguir a Baal. Y esto de seguir a Baal y de esta forma borrar el verdadero nombre de Dios sobre el pueblo, ¿qué es esto de hacer olvidar el nombre de Dios? Porque aquí Dios está diciendo que este profetismo de la mente y del corazón, por no estar purificados, extravían al pueblo de Dios y hacen que borren el nombre de Dios sobre el pueblo. ¿Qué es el nombre de Dios cuando se dice soy católico, cristiano, mariano? Entonces, borrar el nombre de Dios es que ya dejes de ser católico, dejes de ser cristiano o dejes de ser mariano, para seguir a Baal. ¿Y qué es seguir a Baal? Baal era el dios de las cosechas, es uno de los 7 arcángeles caídos demoníacos. Y en la antigüedad, Baal estaba relacionado con el dios de la cosecha. Era el que garantizaba a las naciones cananeas paganas que lo adoraban, que tuvieran prosperidad económica a través de las cosechas fecundas y prósperas. Entonces, ¿cuál sería hoy en día el dios Baal? El dios dinero, que promete cosas y buenas, el dios poder. Es decir, es aquel flujo profético que te seduce, que te engaña, diciendo, si tú me sigues, Dios te va a traer prosperidad, bienestar y vas a ser feliz sobre la tierra. Ese es el profetismo falso de Baal en este tiempo, que es lo que se llama la doctrina de la prosperidad. Explica esto de la doctrina de la prosperidad. Muy difundida actualmente en las corrientes protestantes. Sí, que su empresa la va a ir bien, va a ser millonario, lo que importa es tener dinero. Y el evangelio y la palabra o el mensaje de Dios solo orientado y enfocado en que te va a ir feliz en la tierra, vas a tener muchísimo dinero y vas a complacer todo lo que tú deseas y quieras, porque Dios quiere que tú seas un hombre portentoso, un hombre acaudalado, adinerado, porque ese es el deseo de Dios para ti. Incluso tuercen el evangelio, ¿no? Negando la cruz, negando la cruz. Es la negación de la cruz.
Ahí negando la vemos cruz. que están profetizando sus propios sueños a los demás, de hacerse rico, de ser poderoso, los profetizan a los demás. Eso es lo que importa, ser rico, ser poderoso. Ser poderoso. Y tuercen las escrituras. Toman elementos de la palabra relacionados con la bendición y la prosperidad terrenal, pero las sacan del contexto. Es decir, toman un texto dentro de un contexto y arman un pretexto. O sea, todo texto que se saca dentro de un contexto es para armar un pretexto, ¿verdad? Y te prometen un paraíso terrenal, pero del paraíso eterno, de ese no te predican y no te hablan. Un día hablaba un evangélico, hermano evangélico, y le hablaba de la salvación de las almas. Y él se quedó mirándome, y es evangélico y conoce la palabra, y es pastor y dirige un grupo. Y yo le hablaba de la salvación de las almas, y él se quedó mirándome, salvación de las almas. ¿Qué es eso? Señor. ¿Qué es eso? Salvación de las almas. Pero era que me preguntaba. No era una reacción irónica. No era una reacción irónica. De verdad le llamó la atención y me preguntó, salvación de las almas, ¿qué es eso? Claro, porque ¿qué pasa? Están sumergidos en un evangelio de realizaciones terrenales, pero no la purificación y preparación del alma para lo que es trascendental y va a ser eterno. Anuncian una prosperidad finita y no la prosperidad infinita. Infinito. Pero exactamente, vamos a explicarlo, muy bien dicho. Anuncian una prosperidad finita porque es terrenal, para después vivir un infierno infinito. En vez de anunciar una prosperidad infinita en el cielo, para preparar el alma para un cielo infinito. Muy bien explicado. Y pregunto, ¿y no es también esto la misma figura de la serpiente engañando a Adán y Eva? Diferente. Si ustedes comen de esta forma de evangelio, si ustedes siguen esta forma de evangelio, van a complacer todos sus caprichos en la tierra, van a vivir a sus anchas en la tierra, van a ser ricos, poderosos y acaudalados en la tierra. Pero claro, después me los llevo al infierno. ¿No es acaso la misma figura de de la serpiente engañando a Adán y Eva? Así como los católicos hablamos de la nueva evangelización, sí, nuevan sus métodos, nuevan su ardor, el mismo mensaje, también está podríamos llamarla, el término tal vez no sea el correcto, pero la falsa, la mala evangelización. Nuevan sus métodos, nuevan su ardor, nuevan sus costumbres, pero la misma tentación de la serpiente haga en diferentes formas, en diferentes Amén. métodos. Aquí tenemos varios comentarios, vamos a leerlos. Dice Ramona, amén, así es Pablo, mejor no lo puedes explicar. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Después dice Yelixa, un hombre próspero es lo que, quieren hacer ver. Así, sí, exacto, así es. Lo quieren llevar a esa forma de evangelio. Después Yelixa agrega también, el paraíso eterno es aceptar la cruz con amor, porque al tú aceptar cualquier dificultad, estás consolando a Jesucristo. Amén, así es. Esa es la doctrina de la cruz católica. Esa es la doctrina de la cruz católica y por eso se habla de la vida contemplativa y del recogimiento contemplativo y de la adoración del Santísimo Sacramento. Muy bien. Por algo Él lo hace, ya que nada se mueve sin que Dios lo permita, todo por nuestro bien. Después dice, y las personas entran en otras religiones que otros les hacen ver que ese no es el Dios, porque Dios es próspero, es prosperidad, salud, dice Yelixa. ¿Acaso los grandes santos no han tenido grandes enfermedades? Por cierto, yo ahorita quiero hacer una acotación sobre esto. Teresita murió a los 24 años y todos los frutos que dio y aceptó su cruz con amor, supo sacarle frutos a su cruz. Amén. Uy. Bueno, a la muestra un botón que este portal se llama Santa Teresita Radio. Imagínate tú que los frutos, que si sacó frutos de la cruz Santa Teresita. Su deseo de ser misionera hasta el fin de los tiempos se está cumpliendo completamente con nosotros. Claro. Y después dice Ramona Blanco, dice amén, así es. La serpiente representa a estos ídolos y a la gente lo sigue porque
es más, tal vez dice, es mejor seguir, creo que quiere decir, es mejor seguir las cosas de la tierra que las cosas de nuestro Señor. Amén, así es. Muy bien, después dice Yelixa, así es. Pablo, Lisa dice, así es, amén. Hay unas risas aquí de por medio. Dice, más fácil quise decir, ok, correcto, Ramona quiso decir que es más fácil seguir las cosas de la tierra que las cosas de Dios. Claro, porque Jesús dice, ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición, que es el infierno, y estrecha, muy estrecha, es la que conduce a la salvación. Y astutos son los hijos de este mundo. Dice en el capítulo 16 de Lucas, hablando del mayordomo infiel, dice, porque más sagaces son los hijos de la luz. Cuando dices exactamente eso. Muy bien. Dice María Jesús Domínguez, sí, así es, hermoso. Y Elixa, nadie quiere sufrir. Claro, el cuerpo, si usted le pregunta al cuero, yo le llamo al cuerpo el cuero. El cuero, porque esto se vuelve, a la final es cuero. Entonces, claro, usted le pregunta al cuero, mira, cuero, ¿tú quieres sufrir? Pues va a decir que no. Va a decir que no, por supuesto que el cuero no quiere sufrir. Pero ahí es donde está el triunfo de la voluntad. Eso es lo que se llama el triunfo del espíritu sobre la voluntad humana. Es el triunfo del espíritu sobre la voluntad humana. Muy interesantísimo esto. Nadie quiere sufrir y lo que no saben es que sufrir es seguir a Dios, que es la puerta estrecha, dice Yelixa. Muy bien, amén. Claro, sufrir con amor. No es sufrir porque cuando tú lo haces con sentido de trascendencia cristiana, con sentido de iluminación espiritual, tu sufrimiento tiene sentido. Te sientes feliz porque el amor de Dios te llena fuertemente. Amén, así es. Muy bien, por cierto, hablando de Pablo, porque se decía que Pablo, hablando de que grandes santos sufrieron de enfermedades. ¿Tú sabías que hay una cita bien interesante aquí en el libro de Gálatas? En el libro de Gálatas, porque es interesante, en el libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas, donde San Pablo tuvo que enfrentar una enfermedad. Miren, buscando aquí una frase del Padre Pío sobre el sufrimiento, dice, cuando el alma sufre y teme ofender a Dios, no le ofende y está muy lejos de pecar. Qué el tremendo. Alma santa. Amén, vuélvelo a leer. Cuando el alma sufre y teme ofender a Dios, no le ofende y está muy lejos de pecar. Mira lo que dice aquí para nuestros hermanos evangélicos del sufrimiento, hablando del sufrimiento, porque dicen que la enfermedad es maldición y que la cruz es maldición. Bueno, entonces yo le pregunto, ya que ellos promueven un evangelio de sanación, de liberación, sin cruz y sin sufrimiento, porque ese es el evangelio protestante. Entonces yo pregunto, ¿dónde están estas palabras de San Pablo? Estamos en el capítulo 4, 4:13 de San Pablo. Mire lo que dice aquí. Entonces yo pregunto, y esto lo estoy leyendo en la versión Reina Valera, que es la que usan los hermanos protestantes. En la versión Reina Valera, Casidoro de Reina del año 60, que es la que usan los hermanos protestantes. Mire usted, mire lo que dice aquí, San Pablo. Pues vosotros sabéis, 4:13 de Gálatas, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en mi cuerpo, dice San Pablo, a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la palabra que tenía en mi, por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, José? Sin palabras, hay toda la doctrina toda la doctrina de la cruz y del sufrimiento. Y esta es la versión Reina Valera, Casidoro de Reina, que manejan los mismos evangélicos. Vuelvo y la declaro para los hermanos evangélicos que nos oyen. Mire, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo, y como ellos dicen y predican que la enfermedad es maldición y que la cruz es maldición, entonces Pablo estaba maldito.
Según esto, Pablo estaba maldito, pero ellos predican de Pablo y predican las epístolas de Pablo. ¿De qué vemos acá? Entonces dice aquí, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, yo, San Pablo, les tuve que anunciar el evangelio al principio. Y ustedes no me despreciaron ni me desecharon por esta prueba que tenía sobre mi cuerpo. Antes bien, por causa de esta prueba, ustedes me recibieron como a un ángel de Dios, como al mismísimo Jesucristo. Quiere decir que el sufrimiento, el padecimiento que estaba viviendo San Pablo en su cuerpo fue la llave, el instrumento, la plataforma, el recurso, el medio del cual Dios se valió para que el evangelio llegara a los Gálatas y se convirtiera. ¿Qué opinas, José? Le agregaría una frase que yo estoy viendo de Madre Teresa: nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Como decía Pablo, a raíz de esta, llamándonos para que nos volvamos a Él, no Amén. solo a la persona que está sufriendo, sino también a las personas que están alrededor de Él. Muy bien, y esto ha sido una experiencia interesante porque estamos hablando del falso profetismo, ¿no? Hablando del falso profetismo, que tiene por característica, porque el profetismo de la mente y del corazón está relacionado también a toda esta corriente que quiere anular la cruz y quiere sacar la cruz del mensaje cristiano y solo predicar prosperidad, abundancia y felicidad en la tierra. Eso es falso profetismo, y aquí lo acabo de demostrar con el 4:13 de Gálatas de San Pablo. Y hoy estamos viendo cuál es el tema: el falso profetismo versus el verdadero profetismo en la iglesia. Así que esto también forma parte del falso profetismo, porque se ha tomado también la escritura para desmembrarla, descuartizarla, descontextualizarla y quitarle y arrancarle la cruz para solo predicar prosperidad, gozo, alegría y felicidad en la tierra. Y recuerdo unas palabras que la Virgen, dentro de las apariciones aprobadas de la iglesia, hablando de la aparición de Fátima, la Virgen les dijo: no me pidan felicidad en la tierra. En el cielo sí, pero en la tierra no me pidan felicidad. ¿Qué opinas de esto, José? Luego puedo complementar esta frase ahí con el diario de Santa Faustina, un diario que también estuvo muchos años, incluso un diario también profético. Hay algunas profecías ahí que estuvo la iglesia estudiando por varios años, estuvo fuera de la doctrina de la iglesia por varios tiempos, hasta que por fin Juan Pablo II lo volvió a estudiar y ya el libro tiene la aprobación de la iglesia. Dice Faustina: el sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra, purifica al alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. El verdadero amor se mide con el termómetro del sufrimiento. Y Padre Pío dice: el sufrir es de todos. Estas son el saber palabras. Sufrir es de pocos. Son palabras de santo. Bueno, si les coloco ahorita en el chat una página que se llama Recursos Católicos. Padre Pío, Santa Teresa, Santa Faustina, Santa Gemma Galgani está por aquí también abajo. Perfecto, coloca el link para que todos en el chat puedan ir ahí. Bendito y alabado sea el Señor. Mire, qué tremendo, qué tremendo hoy. De verdad que tenemos un programa muy bendecido hoy. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Ya José colocó la cita. Y seguimos entonces aquí en Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías 23, 28 dice. Seguimos acá, a ver, decláralo ahí. 23, 28. Quedamos ahora en el 23, 28 de Jeremías. Sigue. El profeta que ha tenido un sueño, cuenta su sueño, pero el que ha recibido mi palabra, transmite mi palabra de verdad. Muy bien, mire qué tremendo. El profeta que ha tenido un sueño o una visión, cuenta su visión, pero hay una gran diferencia, dice Dios. Mas el que ha estado en mi secreto, y como Isaías le han arrimado un carbón encendido para purificarlo, y su llamamiento es auténtico, porque predica la cruz y las virtudes,
Muy bien. Y mete el dedo en la llaga. ¿Ok? Es el verdadero profeta. Dice, el profeta que ha tenido un sueño, pues cuenta su sueño, su visión. Pero el que ha recibido mi palabra, transmite mi palabra de verdad. O sea, hay una gran diferencia. Y se nota aquí que Dios permite ambos flujos, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver en Primera de Reyes 22. Que Dios permite al falso flujo profético actuar y le deja actuar dentro de la iglesia para posteriormente hacer triunfar al verdadero flujo profético. Y como siempre, Dios le deja actuar al diablo para terminar siempre humillándolo. Repito, Dios le deja actuar al demonio para terminar siempre venciéndolo y humillándolo para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bendito y alabado. Comparándolo, me decía Pablo, para los amantes del fútbol, ¿no? Ajá. El bien y el mal es un juego entre, digámoslo así, un juego entre Dios y Satanás, ¿no? Donde Satanás mete los goles, pero Dios gana campeonato. Amén, así es. Dios puede meter algunos goles. Claro. Sí. Sin duda. En un campeonato, Dios, el enemigo puede meter algunos goles. Eso es cierto. Pero Jesús se lleva la copa de la FIFA y se gana el campeonato mundial. Esa es la gran diferencia. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Seguimos aquí. A ver, habíamos quedado en el 28. Ajá. Y mira esta expresión, esta palabra alegórica o esta parábola. Ahí hay un lenguaje alegórico, configurado. Miren lo que dice. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego que quema o como mi martillo que rompe la roca? Y dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Cuál es la parábola de la cizaña y el trigo, José? ¿Cuál es la parábola de la cizaña y el trigo? Entonces dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Porque Dios está haciendo, es una pregunta que hace, Dios está haciendo alusión a algo que posteriormente en el Evangelio Jesús nos revela. Cuando nos habla de la parábola de la cizaña y el trigo, y le preguntan a Jesús que hay que arrancar la cizaña, y Jesús dice, no, déjenlas juntas, que crezcan juntas, y en el final de la era, Dios enviará a sus ángeles y separará la cizaña del trigo. ¿Qué vemos ahí? Que Dios deja actuar al falso flujo profético dentro de la iglesia para posteriormente separar el flujo verdadero del flujo falso, es decir, los seguidores del verdadero flujo profético, separarlos de los seguidores del falso flujo profético. Y Dios vendrá al final de la era y enviará a sus ángeles y pondrá unos a la izquierda y otros a la derecha. Mientras tanto, déjenla crecer junta, porque si no la dejan crecer junta, pueden arrancar el trigo. Pueden lastimar, dañar a las almas que están predestinadas a salvarse. Y por eso es que entonces aquí preguntan, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y estamos hablando, y este programa, el día de hoy se llama el falso flujo profético versus el verdadero flujo profético dentro de la iglesia. ¿Tiene que ver esto con la parábola de la cizaña y el trigo, José? Sin duda. Estamos en el orden. Estamos en el orden. Sí, totalmente de la palabra. Dice aquí, después en el 30, pues bien, dice Yahvé, voy a castigar a los profetas, dice Yahvé, que se roban mis palabras unos a otros. Mire qué tremendo esto. Qué tremendo. Y vemos hoy dentro de la internet una cantidad de flujos proféticos, unos tomando de uno y tomando de otro y armando mensajes. Tomando de aquí, tomando de allá, este dice esto, este dice otro, y se arma un mensaje con lo que dijo este y este y este, armo yo un mensaje. Pregunto, ¿será esto que dice aquí el Señor? Cuando dice, mire, oiga bien, dice acá, pues bien dice Yahvé, voy a castigar, mire la palabra, castigar a los profetas, dice Yahvé, que se roban mis palabras unos a otros, que no tienen más que abrir su boca para pronunciar oráculos. Voy a castigar a los profetas
de sueños mentirosos que son buenos para contarlos, es decir, que los presentan con una persuasión tremenda, y recargados y revestidos de una piedad católica y revestidos de una cantidad de expresiones y palabras pertenecientes a la doctrina, a la Biblia y a la palabra. Mira como dice acá: voy a castigar a los profetas de sueños mentirosos que son buenos para contarlos, que desorientan a mi pueblo con sus embustes y extravagancias. Yo no les he enviado. Y esto que yo no les he enviado significa: ellos no se han purificado, no se han dejado purificar y no se han dejado colocar el carbón encendido que les purifique el corazón. Por eso dice: yo no los he enviado, a diferencia de Isaías, que sí tuvo esa experiencia. Seguimos acá: yo no los he enviado, ni les he mandado órdenes. Órdenes, mire la expresión, porque en muchos mensajes vemos que Dios está dando órdenes e instrucciones de lo que se tiene que hacer. Ojo con esto. Cuando es la iglesia y Pedro al único al que se le dio el poder de atar y desatar. ¿Quién es el que tiene el poder dado por el Evangelio, según lo que da el testimonio de la palabra de Dios? ¿A quién se le dio el poder de atar y desatar? Y desatar y desatar. A Pedro. ¿Y quién es el poder de dar instrucciones? ¿Quién lo tiene? Pedro, el pastor de la iglesia. Y su sucesor. Y su sucesor. Muy bien. No un profeta. Esto es importante. Seguimos acá. Yo no les he enviado ni les he mandado órdenes, y no sirven para nada a este pueblo, dice Yahvé. Cuando esa gente te pregunte cuál es la carga de Dios, le contestarás: ustedes son esa carga, y a ustedes los voy a tirar para afuera, dice Yahvé. Y al profeta, sacerdote u hombre, cualquiera que diga: he recibido la carga de Dios, lo castigaré a él y a su familia. Mire cómo dice el Señor: lo castigaré a él y a su familia. Palabras muy serias, José. Advertencias muy serias de parte de Dios. Es delicado ponerse a profetizar de la mente y desde el corazón cuando no has tenido el llamado y no te has purificado para hacerlo. ¿Qué dice Deuteronomio 13 con respecto al falso profeta, soñador profesional, que anuncie signos y se cumplan y la gente lo siga y los extravíe de la fe? ¿Qué dice Dios sobre ese falso profeta? Ese profeta o soñador debe morir porque habló de traicionar a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de las casas de la esclavitud. Vuélvalo a decir. Ese profeta o soñador debe morir porque habló de traicionar a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de la esclavitud. Palabra de Dios. Señor. Habla de una muerte. Habla de una muerte. Es decir, que es tan delicado, pero tan delicado el falso profetismo, que puede acarrearle una muerte temprana sobre la tierra, José. Y esto recuerda un proverbio que está en el capítulo 7 de Eclesiastés. En el capítulo 7 de Eclesiastés, que dice así el proverbial de Salomón: no seas demasiado malo en extremo, porque habrás de acortar tus días sobre la tierra. Quiere decir que entraña una malignidad el profetismo de la mente y del corazón, que posteriormente engendra y le da campo al demonio, que trae como consecuencia sobre esa persona o sobre esas personas que sean arrancadas antes del tiempo previsto por Dios y del cual deberían haber durado o vivido sobre la tierra. ¿Qué opinas de esto, José? Que la sentencia de Dios está, no es cosa de juego. No es juego. No es cosa Esto es demasiado delicado. Muy serio. Muy serio. Dice acá, en el verso 35, quedamos en el 37. Desde el 35 lo podemos leer. Dice: esto es lo que unos a otros deben decirse ustedes:
qué ha respondido Yahvé o qué ha dicho Yahvé, pero no usan más la expresión o no usen más la expresión el peso de Yahvé o la carga de Yahvé, porque se volverá muy pesada para quien la emplee. Esto de carga de Yahvé significa aquel profeta o aquel movimiento o aquel flujo que diga: Dios me habló, Dios me reveló. Eso entraña un peso de responsabilidad que puede terminar aplastándonos cuando Dios no los ha llamado a tener ese peso. Porque solo el profeta verdadero puede resistir ese peso. El falso lo aplasta. Y esto es tan tremendo porque Jesús dice unas palabras. Jesús es la piedra del peso de la gloria de Dios. Y Jesús dice: y todo aquel que tropezare contra esta piedra será quebrantado. Y todo aquel al que le cayere encima lo despedazará. Pulverizado. Lo pulverizará. Entonces Dios está diciendo: todo aquel que se abrogue poderes proféticos y está profetizando es desde la mente y del corazón, que posteriormente engendra campo para el diablo. Cuando yo no lo he llamado, ni lo he puesto ni lo he colocado, porque no ha estado en el secreto ni en la intimidad, ya lo explicábamos, se está colocando un peso sobre sí, y recordamos las palabras de Jesús: y todo aquel a quien le caiga esta piedra encima, lo volverá a pedazos. ¿Qué dices de esto, José? Vemos en el Antiguo Testamento Yahvé dando la sentencia y Jesús ratificando la sentencia, no sea abolida. Muchos dirán: ¡wow! ¡Qué tremendo! Yo no sabía nada de esto. Claro, porque esto produce temor de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El temor de Dios aparta a los hombres del mal. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Muy bien, seguimos aquí ya para culminar aquí con Jeremías. Dice aquí: así hay que hablarle a un profeta. Así hay que hablarle a un profeta en el verso 37. ¿Qué te ha contado Yahvé o qué te ha dicho? Y si alguno llega a exclamar: carga de Yahvé, ya lo expliqué, entonces miren lo que les anuncia Yahvé: puesto que ustedes repiten esa expresión, siendo que les advertí que no la usaran, los levantaré como un fardo y los dejaré caer lejos de mi presencia, junto con la ciudad que regalé a ustedes y a sus padres, y echaré encima de ustedes una vergüenza eterna, una mancha que nunca se borrará. Y esto es tremendo, porque Dios está hablando de ser excluido de la salvación y habla de la condenación eterna. ¿Qué dice José? Me quedé sin palabras. Todo lo que acarrea el falso profetismo, que comienza primeramente con un origen humano, posteriormente se convierte diabólico, pero comienza originalmente por una acción humana producto de la imaginación y del corazón. Porque existen problemas con el ego, porque tú dirás: pero ¿por qué una persona cae o por qué se cae en esto? Porque se arrastran conflictos que no han sido sanados y liberados. Hay nudos dentro del alma. Explicaba una oportunidad, una enseñanza que una oportunidad veía de Marino Restrepo, un gran predicador colombiano, y me llamaba mucho la atención hablando de que en la iglesia, por qué existía el falso profetismo, los falsos profetas, y él daba una explicación bien interesante. Él decía que las personas que sufren de neurosis y de esquizofrenia y de problemas mentales, normalmente el lugar para ellos mejor sentirse y ser oídos y escuchados era la iglesia. Porque en la iglesia
era donde ellos podían dar rienda suelta pues a toda su neurosis, esquizofrenia, desequilibrios mentales, porque era el sitio donde eran escuchados, mientras que en un manicomio no. Y que por esa razón la iglesia estaba llena de estos tipos de cuadros y estos tipos, digamos, de pronósticos psicológicos, pues. ¿Ok? Aquí va, muy bien. Entonces me llamaba mucho la atención porque Marino Restrepo hablaba precisamente de esto. Bueno, Yelix se dice locos. Sí. Ok, muy bien. Sí, de este perfil, ¿no? De este tipo de perfil. ¿Ok? De esa condición de desequilibrio psicológico, porque la iglesia era el ambiente, el lugar que por naturaleza ellos eran más fácilmente oídos, escuchados y seguidos. Y que por eso que ellos iban precisamente a la iglesia. Interesante. Entonces él daba esa explicación, el doctor Marino Restrepo, el gran predicador colombiano. Muy bien. Entonces ahora vámonos a Ezequiel 13. Vámonos ahora a Ezequiel 13 para ya culminar la enseñanza. Y Primera de Reyes 22 lo dejamos para que cada quien vaya. Vamos a colocar por ahí una cita, un link, ya lo vamos a buscar, se los vamos a dejar ahí para que lo vean, una gran enseñanza que hay sobre esto, sobre el falso influjo profético de Primera de Reyes 22. Y nosotros aquí vamos a cerrar con Ezequiel 13 y Ezequiel 14. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, mientras vamos buscando ahí la cita, bendito y alabado sea el Señor, bendito y alabado sea el Señor. Tenemos aquí los falsos profetas. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Bendito y alabado sea el Señor. Ahí les vamos a copiar ahorita el link de Primera de Reyes 22. De todas maneras, déjalo montado por ahí en la pantalla, José, para ver si tenemos chance de hacer algunas aclaraciones sobre eso. Muy bien, para que la gente vaya, ahí lo tienen, para que la gente vaya y lo lea. Muy bien. Es una excelente catequesis y un solo programa nada más para desarrollar Primera de Reyes 22. Ahí está, en ese link que le acabamos de colocar, está totalmente la explicación